Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy tratando de entender lo que pasó en Turquía y me parece que lo que pasó en Turquía hay que inscribirlo dentro de lo que significa una situación realmente compleja en toda esa región, dentro de los cuales me da la sensación, observándolos de afuera, no sé si Pedro Viré comparte esto conmigo o no, es un actor más dentro de lo que significa la cuestión de los refugiados, la situación en Siria, y allí está jugando Turquía. La verdad que es un placer tenerte acá hoy a la mañana, gracias por haber venido, Un gusto. para tratar de que podamos entender esto y si hay algún tipo de coletazo que en algún sentido podamos llegar a sufrir nosotros, ¿no? A ver, no es fácil en 5, 10, 15 minutos tratar de explicar esto. De hecho, yo soy titular de una cátedra de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires y nos lleva todo un cuatrimestre tratar de comprender lo que pasa también en Turquía, porque mucho tiene que ver con la historia. Acá la historia es fundamental. Hace 100 años los británicos y los franceses se repartieron el Medio Oriente, se desintegró el Imperio Otomano que ocupó parte de Europa, parte de África, parte de Asia, la antigua Constantinopla, 400 años del Imperio Otomano con hegemonía del Islam en el Medio Oriente. Esto se corta en el 23. En el 23, para hacerlo muy breve, nace Turquía como un Estado moderno, república y laico. Y las Fuerzas Armadas como los garantes en principio, así ellos se ven, se presentan, tiene que ver con la independencia de Turquía de 1923 y con la figura famosa de Kemal Atatürk, nombre de muchos aeropuertos, ciudades y etcétera. Y desde ese momento los militares tienen un poder muy fuerte y consideran que ellos son la muralla frente al avance de grupos islámicos que puedan querer volver hacia atrás la rueda de la historia. Copian el estilo moderno del Estado occidental, toman elementos de la Revolución Francesa, cambian el alfabeto, se modernizan en la visión que ellos tienen y pasan a construir una república. Ahora bien, en las últimas décadas hubo varios golpes de Estado en Turquía, donde los militares tomaban el poder cada vez que no estaban contentos con los gobiernos democráticos existentes, entre otras cosas porque muchas veces querían recortarles el poder, económico también, y porque en otras ocasiones querían introducir nuevamente elementos del Islam. Perdón, te interrumpo un segundo. Sí. ¿Qué rol juega ahí Estados Unidos? Porque se dice que Turquía es aliada de Estados Unidos. Turquía fue durante muchos años un bastión muy importante de los Estados Unidos. De hecho, la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, es una estructura militar, tiene a Turquía como un pilar importante. Y para Estados Unidos, Turquía es muy importante respecto de la actualidad, la guerra civil en Siria, Irak, enfrentado a Irán, porque tienen una visión diferente del Islam de la que tiene la República Islámica de Irán. Pero Estados Unidos no intervino nunca, digamos, o por lo menos... No militarmente. Claro. No digamos, militarmente. Pero sí políticamente, supongo. Sí, claramente. Los golpes anteriores, por lo general, eran apoyados por los Estados Unidos. Sí. Porque esto es un dato interesante. Porque además, sí, a diferencia de lo que pasó ahora, que Estados Unidos repudió este golpe de Estado en contra del presidente Erdogan. El cambio en Turquía se da en estos últimos años cuando Erdogan y otras personas construyen un nuevo partido con una tendencia islámica. Esto es, quieren reintroducir elementos de la religión en la vida pública que antes no estaban. Erdogan fue alcalde de Estambul, tuvo una muy buena gestión, lanza un partido político, no voy a entrar en detalles, lo prohíben, lo censuran, cárceles a los principales dirigentes de su partido, hasta que llega al control del poder político, primero como primer ministro y después como presidente. Y este es un detalle importante, porque uno de los elementos que irritó mucho a los militares y a partidos opositores es que Erdogan busca una reforma constitucional muy importante para cambiar un sistema presidencial que le dé a él más poder. De hecho, en los últimos años, Erdogan estaba siendo acusado de autoritario, cerrar diarios, prohibir partidos políticos. Lo que pasa es que aquí entra un elemento importante en los últimos 5 años. Las revueltas árabes. Turquía tiene una frontera muy importante con Siria. Y hay un elemento importante también que entra, discúlpame, que es la minoría kurda. Turquía es un país, recordemos que no es árabe, de mayoría musulmana, que tiene una minoría kurda
que en el reparto que hicieron británicos y franceses en 1916 no recibieron nada. Quedaron dentro de Turquía, dentro de Siria, dentro de Irán, dentro de Irak. Y la minoría kurda en Irak, que son más de 15 millones de personas, hace décadas que piden un proceso de independencia. De hecho, hay guerrilla, hubo guerrilla muy importante en Turquía en contra de los diferentes gobiernos. Una de las puertas, o la puerta de salida de Medio Oriente hacia el mundo occidental, dicen que es Turquía. O una de las puertas, por lo menos. Es un país muy desarrollado. Es un país muy desarrollado, por sí, lo menos lo que dicen dudas. acá los sirios que han venido, porque la ruta que hacen es precisamente... Vos decís los que se escapan de la guerra civil. Claro, los que se escapan de la guerra civil. Sí, van al muchos Líbano de ellos van a Turquía, porque hay un elemento, hay un elemento, de Turquía pueden saltar a Grecia. Exacto. Porque hay islas griegas que están muy pegadas a la costa de Turquía. Entonces saltan a una isla griega y están en Europa. Yo lo que te quería preguntar respecto a esto es cuánto ha jugado la cuestión de la inmigración y de la convulsión que tiene en este momento Medio Oriente y puntualmente, por ejemplo, Siria, con estos partidos fundamentalistas que tiene o con estos grupos fundamentalistas que tiene dentro de su país, esta revuelta. ¿Tuvo algo que ver o no? No me queda claro el tema de los refugiados. A ver, recordemos, estamos viendo algo que aconteció el jueves a la noche. Todavía es muy apresurado sacar conclusiones, porque si vos lees la prensa turca, no están todas las piezas puestas sobre la mesa para terminar de entender quién estuvo detrás del golpe de Estado. De hecho, el gobierno acusa a una persona que se llama Fethullah Gülen, que fue un aliado del gobierno en el pasado, un teólogo que vive en Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchas fichas en un tablero que todavía cuesta reacomodarlas. Yo conozco todas las fichas, por supuesto. Sí, Lo que pasa es que no me queda claro dónde entra cada una. ¿Qué rol ocupó cada una? Exactamente. Una de las fichas es la que vos mencionás, el tema de los refugiados sirios e iraquíes, principalmente sirios hoy en día, que van a Turquía, que de ahí tratan de entrar a Grecia para estar en la Unión Europea, y un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para que la Unión Europea los eche de la Unión Europea y Turquía los reciba a cambio de dinero. ¿Cuánto este elemento fue desestabilizador para los militares que realizaron el golpe de Estado? Que tampoco sé si terminó exactamente, parece que sí, pero yo no estoy muy seguro. No lo sé todavía. Esto habría que ver, porque en el comunicado que emitieron no hablan, si mal no recuerdo, no hablan del tema de los refugiados. Lo que pasa es que ahí entra la cuestión kurda también, porque en Siria está el famoso ISIS, que tiene una parte del territorio. Este grupo está siendo combatido por los kurdos que están en Siria, pero que tienen una frontera muy porosa con los kurdos que están en Turquía. Y muchas veces se acusó al gobierno turco, a este gobierno, de tener una muy buena relación con el ISIS, porque tienen un enemigo en común, los kurdos. Al principio yo decía, ¿no?, de que todo parece que tiene que ver con todo, y esta cuestión del golpe que se vio en estas últimas horas, hay que inscribirlo, como vos muy bien lo estás haciendo, dentro de lo que significa la estructura de un Medio Oriente que está convulsionado. Sin lugar a dudas, desde 2011. Claro, desde el 2011 absolutamente convulsionado. Ahora, yo quisiera preguntarte lo siguiente, ¿cuánto de esto pasó a tu modo de ver? Porque cuando vos lees las cifras, ya, no son coincidentes, hablan de 6.000 detenidos y otros hablan de 7.000 detenidos. En ningún lugar en donde vos tengas 6.000 o 7.000 detenidos, puedes decir que todo finalizó, porque tenés 6.000 o 7.000 tipos que tienen cierto poder en distintos ámbitos y que están enojados porque están presos. Jueces, fiscales, gente del ejército, no queda muy claro. A ver, hay varias oposiciones al gobierno de Erdogan. Partidos opositores en el Parlamento, los kurdos reprimidos de manera permanente, sectores laicos descontentos por la deriva más musulmana, más islámica, donde la religión juega un lugar más importante de este gobierno, aunque este gobierno no se lo puede calificar de fundamentalista, una palabra que se usa muy comúnmente, que a mí no me gusta, pero de todas maneras se la usa mucho. De hecho, este gobierno de Turquía representaba y era como un modelo del Islam moderado. Si vos recordás lo que pasó en Egipto, país muy cerca a Turquía también, cuando los hermanos musulmanes llegan al poder a través de una elección presidencial donde Mohamed Mursi es el presidente,
se decía, hay que ver si sigue el modelo turco, porque es un modelo mucho más abierto respecto del Islam, mucho más moderado, mucho más emparentado a lo que nosotros conocemos como la democracia cristiana, por ejemplo, en Italia o en Alemania. Digo, comparo esto, las comparaciones son odiosas, pero ayudan a pensar un poquito. Digo, para los que no están familiarizados con la realidad del Medio Oriente, piensen que el Partido de la Verdad y la Justicia del presidente Erdogan es similar, entre comillas, a lo que es la democracia cristiana. Cuando Mursi asume el poder en Egipto, los hermanos musulmanes, que son mucho más radicales en su interpretación del Islam, mucho más rígidos, algunos decían, bueno, deberían tomar el modelo laxo de Turquía. Bueno, no lo siguieron. Sin embargo, este modelo laxo de Turquía tiene también una deriva autoritaria. Ha cerrado periódicos, por eso yo lo mencionaba como parte de las fichas a poner sobre este tablero, pero en este momento, frente a un golpe de Estado, incluso muchos opositores al presidente Erdogan salieron a las calles a luchar en contra de los soldados porque consideran que un golpe militar es peor que este gobierno autoritario de Erdogan. Yo te pregunto, ¿no te parece un poco raro que hayan metido preso a 7.000 personas? Porque vos, cuando vas a acusar a alguien de un golpe de Estado, vos tenés los cabecillas, los que en general van presos son los cabecillas de un golpe de Estado, no 7.000 tipos. Porque no, lo que pasa es que acá los causantes de un golpe, da la sensación 7.000, me parece un número muy grande. No, lo que pasa, Néstor, que lo que plantea hoy el presidente Erdogan es que esta persona que yo mencioné, Fethullah Gülen, que fue un aliado de él en el pasado y hoy es un opositor, tenía una estructura paralela dentro del Estado. Entonces, lo que él busca ahora, no solamente meter presos a los militares, sino también desmantelar toda esta red de simpatizantes dentro de la estructura del Estado que tiene esta persona, Fethullah Gülen, que tenía un diario muy importante, que se llama Zaman. Yo estuve en la redacción de ese diario hace unos años, que tiene una versión en inglés, Zaman Today, que era un diario opositor, primero aliado a Erdogan, después opositor, hasta que lo intervino el gobierno. Por lo tanto, lo que él está buscando, de lo que yo tengo entendido de la información que estamos tomando, es desmantelar dentro de la estructura militar a los opositores, descabezar a todos aquellos, y además desmantelar esto lo que él considera que es un Estado paralelo. ¿Vos podrías comparar al presidente de Turquía con Chávez? ¿Con lo que era Chávez en su nada momento? Que ver. No comparemos con América Latina porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No es un presidente civil, fue alcalde de Estambul, nada que ver con América Latina. Y por la metodología que tiene, como vos decís, ¿no? De desmantelar o de más que pensar en adversarios, pensar en enemigos. Nada que ver con Chávez. No, pero corremos a Chávez de lado. Simplemente quiero dejar claro este punto. Él no ve adversarios políticos, ve enemigos dentro del gobierno. Bueno, no sé, la diferencia entre adversario y enemigo es muy sutil muchas veces. Por lo general en la política se utiliza la expresión adversarios, enemigos, depende de la circunstancia. Que está acusado hace tiempo de tener un gobierno autoritario, no cabe la menor duda. Pero te reitero, incluso aquellos sectores opositores a Erdogan salieron en contra del golpe de Estado, porque los golpes de Estado en Turquía por lo general tuvieron una deriva de extrema derecha, represiva, con asesinatos, cárceles y desapariciones. Por lo tanto, esto hay que tomarlo en cuenta. Clarísimo. Un placer. Bueno, te espero en mi cátedra Medio Oriente el año pasado. Sí, me encanta, me encantaría, obviamente, me encantaría. Me acompaña el apellido, por lo menos me acompaña el apellido. Pero por supuesto. Bien, Janina.